Último minuto. En menos de 24 horas, otro detenido fue liberado por error. Esta vez ocurrió en Viña del Mar. El gobierno anunció un reforzamiento en los protocolos de gendarmería. Carlos Jara tiene los detalles. Vamos con Carlos y para saber qué está pasando en este caso, Carlos. Hola Juan Manuel, muy buenas tardes. Sí, no estamos repitiendo el móvil que realizamos ayer respecto a la liberación de un detenido, sino que es un hecho que nuevamente ocurre, esta vez en un tribunal oral o penal de Viña del Mar, donde también se deja en libertad a un sujeto que había sido dejado con una prisión preventiva, pero existía una caución, es decir, una fianza de 500.000 pesos que él podría pagar para, en definitiva, de alguna forma, así él seguir presentándose a las audiencias que venían posterior a todo esto que enfrentó hoy en este control de detención. Sin embargo, en medio de todo esto, un gendarme lo deja en libertad sin que este sujeto pagara estos 500.000 pesos de fianza. Y ahí se produce finalmente entonces el error en la liberación de este sujeto, un mayor de edad chileno que hasta ahora obviamente se desconoce su paradero, pero ya Gendarmería ha puesto a disposición tanto de Carabineros como también de la Policía de Investigaciones los antecedentes para que finalmente sea encontrado y nuevamente detenido. Hay que hacer mención que este sujeto además iba a ser dejado con prisión preventiva por peligro de fuga. Esa es la información que nosotros hemos podido recabar respecto de todo este hecho, pero que tenía que pagar, como yo te mencionaba, esta fianza de 500.000 pesos para de alguna forma quedar sin esa prisión preventiva en libertad, pero con la responsabilidad de presentarse en las siguientes audiencias que fueran en relación a este tema. Él fue detenido por robo en bien de uso público. Ese es el delito por el cual finalmente hoy estaba enfrentando este control de detención. Es un hecho que ocurre a eso de las 12:20 de esta jornada, muy similar a lo que ocurre ayer en el Centro de Justicia, donde también en el mismo horario ocurre esta situación. ¿Qué es lo que ocurre? Es que desde Gendarmería ya se han activado todos los protocolos, pero también la Subsecretaría de Justicia también hoy tuvo una reunión con los altos mandos de Gendarmería para ver qué es lo que se va a hacer de aquí en más. Se van a reafirmar los protocolos que ya existen, es decir, por ejemplo, una doble revisión cuando se otorgue, por ejemplo, una prisión preventiva de un sujeto, que se revise nuevamente y que además se firme un acta de quienes están presentes en ese lugar. Protocolos que si bien existían, pero que se buscan de alguna forma ahora reforzar en medio de estos dos casos que se han dado en menos de estos días, de un día, en definitiva, cuando ocurre estas situaciones de la liberación de dos detenidos, el de hoy particularmente en Viña del Mar. Te voy a invitar a que revisemos, de hecho, declaración que entrega el subsecretario de Justicia, en primera instancia refiriéndose al caso de este sujeto liberado ahí en Viña del Mar. Nuevamente, por una falta de control y una negligencia inexcusable, quien debía comprobar que en este caso la instrucción del tribunal, que era primero recoger una caución antes de entregar la libertad, se cumpliese, no lo hizo. Y por lo tanto, es nuevamente un caso de una libertad mal otorgada. Da lo mismo si en este caso era simplemente por una caución. La instrucción del tribunal era que una libertad no se podía otorgar sin el pago de la caución no se pagó, se entregó la libertad y es por eso entonces que hay una responsabilidad ineludible de quienes tienen a su cargo, en este caso, la custodia de esta persona. Último minuto. Carlos Jara, ¿qué medidas se están tomando para enfrentar una situación que se está volviendo además costumbre? Porque una es casualidad, dos es coincidencia, pero tres y más son una tendencia, ya llevamos hartos casos. Sí, de hecho son 5 casos similares en los últimos 8 meses. Esa es la información que también nos corroboraron desde Gendarmería. ¿Qué se está haciendo? Bueno, en esta reunión que tuvo el subsecretario de Justicia con algunos de los altos mandos de Gendarmería, señalaba que, por ejemplo, se iba a doblegar o hacer una revisión en 2 oportunidades respecto cuando existiera una prisión preventiva, se otorgara finalmente este tipo de medida cautelar, que además a eso se iba a hacer se iba a escribir un acta donde también se iba a dejar constancia respecto de quiénes estaban dentro de la sala y finalmente qué es lo que se había determinado por parte de la jueza. Pero no solo eso, porque además se hizo un llamado por parte del Ministerio de Justicia a los altos mandos de Gendarmería, quienes están a cargo además de los centros, en este caso de justicia, como ocurre acá en Santiago o en Viña del Mar, de los juzgados, para que también se tomen las medidas necesarias. Incluso se llevó a cabo la suspensión de las vacaciones de todas las jefaturas de Gendarmería. ¿Para qué? Para que el mensaje le esté
llegue a todos, que no hayan excusas, señaló el subsecretario de Justicia en relación a que, por ejemplo, a mí no me informaron qué es el protocolo nuevo que se iban a adoptar en este tipo de situaciones. Y es por eso que se hace ese llamado de suspender las vacaciones de los altos mandos, al menos de Gendarmería. Pero hay un punto importante que ha hecho mención también el propio subsecretario de Justicia, Juan Manuel, que tiene que ver con la denuncia ante el Ministerio Público. ¿Y por qué lo señala él? Porque podría existir dolo, concertación en este tipo de hechos o incluso una premeditación. Por eso se han entregado todos los antecedentes ante la Fiscalía para que se inicie una investigación y ver si corresponde o no cada una de estas situaciones, porque además hay penas para quienes finalmente cometan este tipo de situaciones. Revisemos declaraciones que entrega el subsecretario de Justicia. Se está realizando el día de hoy una denuncia al Ministerio Público para que se investigue si estos hechos pueden dar lugar a algún tipo de ilícito vinculado a una premeditación, a una concertación o algún dolo que supere la mera negligencia en el otorgamiento de estas libertades. Último minuto. Bueno, por de pronto el gobierno tomó la determinación de solicitarle a las máximas autoridades de Gendarmería que suspendan sus vacaciones, ¿no? O sea, para que se queden enfrentando este problema, porque no olvidemos que Gendarmería ha tenido que hacer frente a varias realidades, no solamente lo que está ocurriendo con estos presos que terminan saliendo cuando deberían quedar en la cárcel. Hemos tenido también otros episodios de violencia al interior de los penales, por lo demás en La Serena y en Valdivia, y al mismo tiempo, hace algunos meses nada más, vimos también una red de corrupción al interior de Gendarmería con al menos 44 funcionarios que pasaron a ser formalizados, producto también de ese episodio. O sea, son tres historias distintas que están golpeando a una misma institución. Las autoridades se quedan, no se toman vacaciones, dijo hoy día el gobierno. Carlos Jara, muchas gracias, buenas tardes.